próximos días en el tema de los precios, en el tema del mercado laboral en Venezuela. $130 es el ingreso integral que ha anunciado el Ejecutivo, una variación del 30%, teniendo en cuenta que pasa de 100 a $130 este ajuste, distribuido por supuesto bono de guerra, bono de alimentación, el Cesta Ticket socialista. ¿Cuál es el impacto para Fedindustria? Porque había mucha, por supuesto, expectativa de un aumento mucho mayor. Los trabajadores en la calle pedían, no bono por cierto, pedían salario, que también es importante hacer la diferenciación, diferenciar esos temas. Esperaban $200. Sí, bueno, nosotros desde nuestra posición como empresas privadas manejamos nuestros propios presupuestos y dentro de eso establecemos lo que son los valores de salario que alcanza para pagar y consideramos que sean los justos para que los trabajadores que están en nuestras empresas puedan sobrellevar las situaciones que vamos manejando. Nosotros venimos saliendo de un tema que es conflictivo y que se volvió a incentivar con las nuevas sanciones que reactivaron en abril, que es tratar de sacar la economía de un factor de no dependencia. Ahora, cuando tú hablas de salario, lo ves más que nada en lo que serían las empresas públicas, donde pudiera quizás afectar más. Yo pienso particularmente que, y si lo analizas de una manera bastante fría, el hecho que hayan manejado el concepto de este salario integral o este salario completo, lo que le interesa hoy en día a cualquier trabajador es su ingreso mínimo que va a percibir, claro, de la forma que sea, porque él no está pensando ahorita en un impacto de prestaciones o de vacaciones o algo por el estilo. No se está proyectando a 10 años, a 15 años. Él lo que está pensando es cómo sobrevive o cómo sobrelleva su mes a mes. Y un salario mínimo de este nivel, de alguna manera los ayuda. No puede ser lo más alto que pudiera estar, pero yo estoy seguro que si el Estado lo coloca así es porque siente que más allá de eso no pudiera pagarlo. Y si lo hace, crea una escala inflacionaria que se lo come de una manera inmediata. Hay veces que tú lo vivimos hace algunos años. Exacto. Tú colocas cuando se aumentó de una manera fuerte, la inflación se disparó de una manera ruda. Nosotros ese concepto de colocarlo en un punto donde no dispara inflación y la gente le rinda de lo que le tiene que rendir, lo que está recibiendo, es un factor importante también, porque esto no es una simple medida de que te doy tanto, sino de qué manera eso se puede conservar en el tiempo, tanto para lo que es inflación como para el resto de la población. Claro, que pueda tener esos 130, esos 200, lo que decrete el Ejecutivo tenga capacidad de compra en el tiempo, ¿no? Que se convierta en inflacionario. Ahora, dentro del sector privado, por supuesto que además hay una brecha importante entre lo que paga hoy el sector privado, algunos lo promedian entre los $250 y los $500 todavía, es decir, el sector privado está pagando mucho más de esto, es decir, no debería haber un impacto en los precios o no debería ser un impacto significativo. Realmente en el sector privado las medidas que mencionamos antes no generan un impacto ni en los costos, ni en la operación, ni en los precios. Porque el sector privado venía compensando de maneras diferentes esto. Fíjate que hay algo bonito y que se va sincerando en nuestra economía, en nuestra vida día a día, que ya se reconoce que hay salarios y bonificaciones. Antes hablar de bonificación era como decir algo tabú, porque todo debería ser salario. Hoy en día es el reclamo hoy de un sector, que deberíamos volver a salarizar los ingresos. Exactamente, entonces, pero fíjate qué pasa con esto. Se ha dado cuenta todos que aunque pareciera que el salarizar le da algún agregado a lo que puede ser el trabajador, en el fondo termina pagando más, porque aunque siendo la masa mayoritaria, es el punto más débil del punto de vista económico, no del punto de vista como persona. Entonces, dentro de la economía, cuando tú generas un impacto que aumenta en una inflación importante y genera un impacto en los precios, que a veces es incalculable, porque cuando tú estableces que una prestación de una persona de 20 años, un pequeño aumento puede impactar de una manera muy fuerte en el valor, crea distorsiones en la economía que afectan a todos.
Y en esta situación de guerra, donde los ingresos son muy limitados, cualquier movimiento de este tipo puede dañar de una manera importante la parte económica. Y este concepto de dar bonificaciones o ayudas, por decirlo así, para que la persona pueda sobrellevar su día a día, pero a su vez se sienta compensado por el trabajo que realiza, son medidas importantes y decisiones que ha tomado el Ejecutivo importantes que ayudan a que el país salga o sobrelleve toda la situación que llevamos. Pero es importante resaltarte algo, que tenemos este trimestre, a pesar de todas las cosas, ha aumentado, el movimiento económico ha aumentado fuerte. ¿Qué es lo que sucede? Que fíjate un ejemplo, está habiendo un suficiente abastecimiento de alimentación y las personas se han dedicado a consumir más alimentos. Al consumir más alimentos se genera un poco más de necesidad o de escasez hacia otros rubros, pero es porque la gente está satisfaciendo su parte alimentaria. Rafael Sarcina dice que, por supuesto, el trabajador hoy está recibiendo dinero en efectivo, al momento, que está pensando en el día a día, no se está proyectando en el tiempo. Pero hay temas allí que no se trata incluso de proyectarse en el tiempo. El caso de las utilidades, el caso de las vacaciones. ¿Cómo se le explica al trabajador hoy que con esas bonificaciones que dejan a discreción, por supuesto, tanto a discreción de los patronos privados o públicos, lo que se recibe allí? Porque en salario estamos hablando de un monto que no es significativo, por ejemplo, en Navidades. Sí. Mira, si tú lo ves de parte y parte, tanto de parte del Estado como patrono, como de parte de los privados, cuando llegan los fin de año, cuando llegan las utilidades o otros momentos importantes en un trabajador, como son las vacaciones, las empresas dan otras bonificaciones, por decirlo así, otras compensaciones para complementar un poco eso, porque obviamente si se lo calcula solo en base a lo que está la parte de salario, no los ayuda, a $3.5 desmotivados. Y lo principal que buscan al factor humano, que se sientan motivados y descansen cuando tengan una vacación o disfruten cuando vayan a recibir unas utilidades de alguna Navidad un poquito de mayor beneficio. Par de comentarios rápidamente para nuestro invitado. Bolívar Divisa por acá nos escribía: disculpe que lo discrepe, pero los trabajadores sí piensan en prestaciones sociales, y más aún cuando los despiden, o las utilidades a fin de año. Ahí lo estábamos justamente conversando. También Darío Lozada por acá: ¿no le parece al invitado que ustedes deberían reconocer que también existen más de 900.000 personas con discapacidad, que también comemos y nadie nos toma en cuenta? Sé que hay una ley referenciada a eso, no conozco porque me está haciendo una pregunta que desconozco. ¿Qué parte laboral ellos sé que hay una ley que obliga o dice que las empresas deben contratar porcentaje de discapacitados. Desconocía que hubiera una cantidad tan alta. Luis Loyo por acá también. Pregúntale al invitado dónde están las cotizaciones que a diario hacen las empresas al Seguro Social y si este nuevo aporte no corre riesgo de ser desviado hacia la corrupción. Eso sí ya es algo que no sabemos nosotros, pues nosotros somos empresas privadas, no conocemos cómo se manejan esos recursos, pero el venezolano como tal puede puede trabajar para solicitar esos controles. Es nuestro deber como ciudadanos. Claro. Pedirle al Estado. Pero ahora también es el deber de los empresarios, porque ustedes son los que están poniendo ese dinero en ese fondo, ¿no? Todos estamos colaborando a eso y yo creo que en algo se ha llegado ahorita, hoy en día. Hablar del pasado es difícil, pero hoy en día todos los recursos se están dedicando a donde deben estar porque la escasez y la necesidad obliga a controlarlo. Bien, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Rafael Sarcina con nosotros en estudio, vicepresidente de FEINDUSTRIA. 7:47 minutos a la pausa y más de Primera Página al regreso.